Hola hermanos, aquí Rafael Alcántara para una entrega más de esta serie de historia de la iglesia. Nosotros estamos viendo dentro de esta serie y segundo ciclo el tema de la reforma. La primera sección vimos el tema de la reforma luterana, la segunda sección estuvimos viendo el tema de la reforma calvinista y en la última estuvimos viendo el tema de la reforma radical que consistía en el movimiento anabaptista. Y vimos los tres grupos que lo componían principales, el grupo de los espiritualistas, el grupo de los anabaptistas moderados y el grupo de los racionalistas. Y dentro de los anabaptistas moderados estuvimos viendo a los suizos, los moravos y los menonitas. Y en el día de hoy yo quiero retomar el tema de la reforma en las protestantes, específicamente en las Islas Británicas, por la importancia que tiene para todos nosotros esta reforma. Y al hablar de la reforma de las Islas Británicas, nosotros tenemos que comenzar hablando de el rey que había en Inglaterra en el siglo XVI, que era el rey Enrique VIII, que estuvo del año 1509 al 1547. Este fue un rey muy conocido porque cuando comenzó la reforma protestante de Lutero, una de las cosas que este rey hizo fue condenar dicha reforma. Y por esta razón el Papa León X lo llamó defensor de la fe. Sin embargo, este rey Enrique VIII tenía algunos asuntos familiares que comenzaron a causarle preocupación, ya que él quería tener un hijo varón para que fuera heredero del trono, pero Catalina, su esposa, solamente le pudo dar una hija llamada María. Él entonces quería buscar la anulación de este matrimonio con Catalina, que estaba emparentada, era la hermana de Carlos V, emperador de Alemania, rey de España, como Carlos I, y en ese sentido comenzó a haber tensión con España, pero también con el Papa Clemente VII. El tema es que en medio de este conflicto, el Papa inclusive le aconsejó que se casara en secreto con otra persona, pero los conflictos comenzaron a seguirse incrementando y eso hizo que este rey comenzara a buscar consejos con ciertas personas, uno de los cuales se llamaba Thomas Cranmer, que era el arzobispo de la importante ciudad de Canterbury. A pesar de que Cranmer era un hombre políticamente leal a Enrique VIII, también tenía el deseo de traer una reforma a la Iglesia Católica en Inglaterra, tal como estaba sucediendo con Lutero en Alemania y en otros lugares. El rey decide enviar a Cranmer a buscar consejos con relación a su matrimonio y si la ley canónica prohibía o no prohibía el hecho de separarse. Y porque al final, como decíamos, él lo que buscaba era la anulación de este matrimonio. Pero al final, para no abundar mucho en esa historia, el rey logró imponer su voluntad en este tema, declarando que su matrimonio con Catalina no era válido, y en ese sentido se separa de Catalina y se casa con Ana Bolena, una dama de la corte de la que él se había enamorado. Y esto provocó, como decíamos ahorita, la tensión con Carlos I, pero también provocó una ruptura entre el rey y el Papa en el año de 1534, ya que al Papa no le convenía en ese momento estar enemistado con el rey de España. Y es así como en una situación tan vergonzosa, si queremos decirlo así, sin embargo, es que ocurre la separación entre la Iglesia Católica de Inglaterra con el catolicismo romano, declarándose en ese sentido Enrique VIII como la cabeza de la iglesia, y de ahí que viene el tema de la iglesia anglicana. Esta separación entonces de la iglesia católica en Inglaterra fue aprovechada entonces por algunos sectores dentro de la misma iglesia que propugnaban por una reforma bíblica para poder introducir esas ideas protestantes que se estaban dando. Entre estos estaba Thomas Cranmer, que lo habíamos mencionado ahorita, y que había sido de influencia para Ana Bolena, que la esposa por la que Enrique VIII se casó cuando despidió a Catalina, convirtiéndose entonces ella en una defensora del movimiento reformista, aunque no sabemos si era algo de corazón.
El tema es que esto hizo que la iglesia anglicana fuera una iglesia compleja, porque había entonces un grupo dentro de la iglesia que tendía más al sector católico, otro al sector protestante. Y había muchos que se mantenían tal vez como en un punto medio, en medio de todo esto. El mismo rey tenía Enrique VIII tenía una actitud ambivalente ante estos vientos de reforma. Algunos momentos parecía favorecerlo, otros momentos, sin embargo, no fue así. Y al final era un hombre impío realmente, que también se divorció de Ana Bolena, se casó varias veces, hasta que una de esas esposas pudo darle un hijo varón. Sin embargo, como decíamos, lamentablemente fue un rey de una vida muy desordenada y que lamentablemente dio un mal testimonio, si queremos llamarlo de esta manera. Una de las personas más importantes de esa época de Enrique fue Guillermo Tyndale, que fue el que comenzó a traducir la Biblia al idioma inglés y lamentablemente tuvo problemas con el rey y fue llevado a la hoguera. Cuenta la historia que antes de morir dijo: Señor, te pido que le abras los ojos al rey de Inglaterra. Y increíblemente después de morir, entonces es que el rey Enrique VIII se mostró más favorecido con el tema de la reforma protestante y usaron la misma Biblia de él como base para que se leyera en el pueblo. O sea que la labor de Tyndale en ese sentido Dios la recompensó. Cuando muere este rey Enrique VIII, le sucede su hijo Eduardo VI, que tenía tan solo 9 años de edad en ese momento y estaba bajo la influencia de hombres ligados al sector protestante, por lo que se siguió creciendo el movimiento, la influencia protestante dentro de la iglesia en Inglaterra. Se anuló el celibato de los sacerdotes, se quitaron las imágenes de la iglesia y comenzaron esos vientos de reforma entonces a sentirse cada vez más. Pero lamentablemente este joven era enfermizo, este niño, y murió siendo un adolescente, y le sucedió en el trono entonces su hermana María Tudor, que era la hija que había tenido Enrique VIII con Catalina, y le llamaron, que es conocida como María la Sanguinaria. María la Sanguinaria, que era entonces en ese sentido católica fiel, intentó que la iglesia volviese otra vez a ser parte del catolicismo romano y comenzó una fuerte persecución contra los protestantes. En tan solo 5 años de su reinado, se piensa que murieron más de 288 personas, se calcula, por tener ideas protestantes. Muchos murieron en la cárcel, otros tuvieron que irse al exilio, como fue el caso de Juan Knox. Y hay historias famosas de reformadores que en ese tiempo tuvieron que pagar con su vida en esos años de María la Sanguinaria, como fue el caso de los obispos Latimer, Ridley y Cranmer. De modo que eso sucedió con esta reina. Hay un caso que es muy dramático, el caso de Cranmer, porque a este obispo lo obligaron a ver el martirio de algunos compañeros y luego lo forzaron a que escribiera un documento donde él se retractaba de su fe protestante. Y cuenta la historia que con la presión de que lo iban a quemar, él firmó el documento, pero después le pidieron que lo leyera en una misa, en un culto católico, y dice que luego de escuchar el sermón del sacerdote católico se le dio la palabra a Cranmer para que leyera su retractación, y cuenta la historia que cuando estuvo parado comenzó a hablar acerca de sus debilidades, sus muchos pecados, y luego dijo que hay un documento por ahí que había de retractación que había sido firmado con su mano derecha, pero no con su corazón, y que cuando fuera a la hoguera a ser quemado, su mano derecha iba a ser quemada primero. Y es así como fue llevado a la hoguera, y dice que agarró firmemente su mano, y mientras el fuego lo quemaba, le decía a su mano: indigna mano derecha, indigna mano derecha. Esta mujer, María la Sanguinaria, se casó entonces en el 1554 con Felipe II, el hijo de Carlos V, que todavía no era rey de España, buscando entonces una alianza mayor para la persecución contra los protestantes. Pero la situación se comenzó a complicar para María,
y en todo ese contexto María también muere en el año de 1558, o sea que solamente duró algunos 5 años de reinado. Y le sucede entonces Isabel, o Isabel I, que era la hija que tuvo Enrique con Ana Bolena, que había tenido influencia protestante. Y es así como Isabel toma el reino, y con ella entonces la Iglesia de Inglaterra logra definitivamente separarse de Roma. Tuvo un reinado de 45 años, 45 años, y esta reina ayudó grandemente también a protestantes en otros lugares, como fue el caso de Escocia. Y en ese sentido, los vientos de reforma comenzaron a crecer, y ella propició la reforma dentro de la Iglesia de Inglaterra, aunque no era partidaria de una reforma tan radical o bajo nuestro entendimiento tan bíblica como hubiésemos querido, y estaba dando en otros lugares. La Iglesia de Inglaterra preservó la forma episcopal de gobierno y preservó algunas cosas del catolicismo, por decirlo así. En su reinado se prepararon los famosos 39 artículos que vinieron a ser el documento oficial de la Iglesia anglicana. Entonces tenemos una iglesia entonces que se separa de Roma, una iglesia que se abre al movimiento protestante, pero hasta un punto, no de una manera completa. Entonces era en ese momento la iglesia anglicana. Entonces había sectores más proevangélicos, sectores más conservadores, más tradicionales, y eso hizo entonces que algunas personas dentro de la iglesia anglicana comenzaran a protestar, porque las reformas no estaban llegando lo suficiente como querían. Y esto trajo dificultades con la reina. Ustedes se imaginan esta mezcla de iglesia y Estado con otras personas, y a ese grupo que comenzaron a protestar se le llamó puritanos, los puritanos. Los puritanos en general tenían diferentes convicciones doctrinales en algunas cosas, como por ejemplo el tema del gobierno de la iglesia. La mayoría tenían convicciones presbiterianas, otros eran independentistas, algunos congregacionalistas, y eventualmente algunos llegaron a convicciones bautistas. Pero, y había, algunos que mantuvieron convicciones episcopales en cuanto al gobierno de la iglesia, pero la gran mayoría de ellos hacían énfasis en el tema, la importancia de la santidad, mayormente, aunque no exclusivamente, tenían una teología calvinista, tenían una pasión por el estudio de la Biblia y la exposición de sermones que por lo regular eran de larga duración. Muchos de esos puritanos se reconocen porque predicaban a la conciencia. Había un fuerte énfasis del pastoreo a los miembros de sus congregaciones, y este deseo de una reforma más bíblica comenzó a traer problemas, como decíamos, con la reina Isabel, provocando una situación un tanto intolerante hacia estos puritanos en los últimos años, por lo cual hubo incluso algunos encarcelamientos y presiones de algunos para que se fueran al exilio, aunque no hubo esa persecución de matarlos o de pena de muerte como se dio en otros casos. En esa época, en el año de 1588, sucedió un evento histórico de mucha importancia, y es que Felipe II de España preparó un gran batallón para atacar a Inglaterra, llamada la Armada Invencible. El propósito era invadir a Inglaterra y destruir todo su poderío y todo ese movimiento de allá. Cuenta la historia que la Armada estaba compuesta por 130 buques con más de 8.000 marinos, más de 2.000 remeros y más de 19.000 hombres de guerra, pero que la lucha fue un tremendo fracaso para Felipe II, ya que al final perdieron la batalla con diferentes situaciones que se dieron, condiciones atmosféricas, etc., y solo regresaron a España unos 66 buques y 10.000 hombres, lo que significó un triunfo para el protestantismo, ya que esto limitó mucho el poderío y la influencia que tenía España en otros lugares, y que se vio su influencia entonces disminuida. Y esto también sentó las bases para que el Reino Unido de la Gran Bretaña se convirtiera entonces en un imperio. De modo que esto sucedió en el reinado de Isabel, en su largo periodo de reinado. En el año de 1603 muere la reina Isabel, y al quedar sin descendencia,
su trono entonces le corresponde a un familiar de ella, conocido como Jaime, que en ese momento era ya rey de Escocia. O sea, Escocia e Inglaterra tenían dos reinados separados en ese momento, hasta ese momento. Al morir Isabel, el trono lo ocupa Jaime, que ya era rey de Escocia, de modo que se unifican esos dos reinos, el reino de Escocia con el reino de Inglaterra. De modo que Jaime VI es conocido ahora como Jaime I. Ya, hermanos, si no tenemos, ¿verdad?, mucho tiempo para ampliar todo lo que quisiéramos, pero ya en Escocia, a la vez que se estaba dando esta reforma, pero a mitad de camino en Inglaterra, la reforma en Escocia, sin embargo, iba con pasos mucho más firmes, mucho más firmes. Y ahí se pueden dar hubo una serie de acontecimientos que se dieron para que eso sucediera así. En ese sentido podemos mencionar cómo la influencia protestante se hizo fuerte por un líder de manera especial que se llamaba Juan Knox. Juan Knox, que había oído de María la Sanguinaria, como mencionamos hace un rato, pero se convirtió en un líder de la Reforma. Este señor era un antiguo sacerdote que después había abrazado la fe protestante. Había sido hecho prisionero y luego por 2 años, luego pudo ser liberado y, como mencionamos, pasó a ser ministro en Inglaterra, después huye de la persecución y llega entonces a Escocia. Este hombre era muy conocido porque era de un carácter muy fuerte, con unas predicaciones enérgicas, y en el momento que él lo estaba haciendo en Escocia gobernaba otra reina llamada María, que no es la misma María la Sanguinaria, y a pesar de ella estar opuesta, ser católica y estar opuesta al movimiento de reforma, sin embargo, ella misma reconocía la influencia que tenía Juan Knox y había ganado muchas personas para su causa, incluyendo personas del Parlamento. Este señor Juan Knox llegó a hacer un trabajo de una verdadera reforma en la Iglesia de Escocia, escribió una confesiones de fe, catecismo, preparó un reglamento de disciplina y estableció un sistema de gobierno presbiteriano en Escocia, en la que se designaban ancianos en cada iglesia y un ministro o pastor encargado de la enseñanza. O sea que de alguna forma u otra entendemos, ¿verdad?, que esta era una reforma más bíblica la que se estaba dando en Escocia. Sin embargo, como ya mencionamos, eventualmente Jaime V toma el trono en Escocia, y este rey, por decirlo así, cuando toma el trono, se identifica con la causa de la reforma presbiteriana en Escocia que estaba haciendo Juan Knox, y en ese sentido logra establecerse el presbiterianismo como el principal movimiento reformador en Escocia. Sin embargo, cuando muere la reina Isabel en Inglaterra, recuerden que ya Jaime era rey en Escocia, y Jaime pasa entonces a ser también rey de Inglaterra. Entonces este rey, ¿verdad?, que era protestante de nombre solamente, se hace, por decirlo así, anglicano. O sea que no se mantuvo fiel a esos principios que me decía creer, sino que se declaró también en esa sucesión de cabeza de la iglesia. Entonces, aquí vemos un hombre que en ese sentido que era voluble, un hombre, ¿verdad?, que estaba de acuerdo a las circunstancias se manejaba, y en ese sentido, cuando estando en Inglaterra, muchos protestantes, muchos puritanos pensaban, tenían ciertas esperanzas con él, pero al ver la actitud, eso trajo desilusión, y incluso se comenzó a ver hasta cierta persecución de algunas de estas personas que querían forzar una mejor reforma en la iglesia, tipo presbiteriana o algo parecido. Lo que se puede mencionar como algo positivo de este reinado de Jaime, ya rey tanto de Inglaterra como de Escocia, fue que él autorizó una nueva traducción de la Biblia, el cual fue terminada en el año de 1611,
y se conoció como la versión del rey Jaime, la famosa King James, que se convirtió en la mejor traducción antigua del idioma inglés de las escrituras y que viene siendo como el equivalente de lo que es la Reina Valera para el mundo hispano. Entonces, aquí vemos entonces este rey que gobernaba con un parlamento que estaba compuesto de dos partes. Es decir, que no era un rey con toda la autoridad habida y por haber, sino que había un parlamento que necesitaba cierta autoridad, y el parlamento estaba dividido en dos partes: la Cámara de los Lores o la Cámara Baja o Cámara de Comunes. En este parlamento, cuando la reina Isabel existía, no tenía casi ninguna incidencia, ya que Inglaterra estaba en estado de guerra con España, y por eso había un estado de excepción que le permitía a ella actuar como una monarquía absoluta. Sin embargo, luego de la destruida de la Armada Invencible, ya este parlamento comenzó a funcionar de nuevo. ¿Qué sucedió, hermanos? Que este rey Jaime I, al llegar como rey a Inglaterra, necesitaba muchas veces la aprobación del parlamento para ciertas medidas. Pero para mayor complicación de este rey, la Cámara de los Comunes estaba compuesta mayormente por puritanos, por aquellas personas que querían una reforma más bíblica en la iglesia. Y las medidas del rey en contra de los ministros puritanos comenzaron entonces a causar conflictos políticos entre el rey y la Cámara de los Comunes. Esto impidió ciertas medidas reales, y el rey entonces a veces lo que hacía era que disolvía el parlamento, y eso creó una serie de problemas políticos. Y a esto hay que agregar que Jaime primero tenía una vida sumamente cuestionable. Hay historiadores que señalan que posiblemente era homosexual, y hay otros que mencionan también que al final de su reinado comenzó a acercarse de nuevo al catolicismo al tratar de casar a su hijo Carlos con una princesa española. De modo que aquí vemos, mis hermanos, esta situación que se dio con este rey, con el rey Jaime. Es en ese contexto de su reinado que surge lo que fue la primera iglesia bautista que se tenga conocimiento, de 1611 o 1612, de corte más arminiana, y en el 1616 aparece la primera iglesia congregacionalista, y luego más adelante entonces aparecerá entonces otra iglesia bautista ya de corte calvinista. A la muerte del rey Jaime le sucede su hijo Carlos I, del 1625 al 1649. Este nuevo rey, Carlos I, que era anglicano como su padre, lo primero que hace entonces es casarse con Enriqueta María, que era hermana de Luis VIII, perdón, de Francia, y que por demás era católica. Y eso hizo que este rey comenzara a hacerle concesiones a los católicos dentro de Inglaterra y comenzara a mostrar mayor intolerancia hacia los puritanos, lo que provocó una mayor emigración de muchos de estos puritanos hacia Norteamérica, que ya mencionaremos algo de eso en otra clase, lo que fue la colonización de Norteamérica. A su vez, él también tuvo conflictos con el parlamento por la fuerza del puritanismo que había en la Cámara Baja, como mencionamos, y comenzó a tener las mismas dificultades que tenía su padre, tratando entonces el rey de gobernar de una forma absoluta. En este contexto de este reinado es que ocurre en el 1633 una separación de un grupo de la iglesia congregacional que habíamos mencionado, que se fundó en el 1616, y comienza la primera iglesia bautista de corte calvinista que se tenga noticia. Lo mencionábamos ahorita, pero ahora estamos dando el año específico, que fue más o menos por el 1633. En el año de 1637, Carlos I trató de imponer entonces ese gobierno episcopal que estaba impuesto en Inglaterra, quiso imponerlo en Escocia. Y eso trajo entonces una actitud de rechazo de parte de los escoceses, que tenían el presbiterianismo bien arraigado, y eso comenzó a traer dificultades, porque eso trajo entonces una guerra entre el rey y soldados que le eran afines contra los súbditos escoceses. Pero ¿qué pasa? Para esa guerra el rey necesitaba fondos, que el parlamento tenía que aprobárselo,
pero el parlamento estaba compuesto mayormente por puritanos, que tenían más simpatía con los presbiterianos escoceses que con su propio rey. Y ya ustedes se imaginan los conflictos y las tensiones políticas que fueron creciendo cada vez más y más. Y esto trajo finalmente un conflicto armado entre el rey y el mismo parlamento, una guerra entre las milicias que eran leales al rey y las milicias que eran leales al parlamento, una guerra que comenzó por el 1641-42 y que duró hasta el 1648. Y es en medio de esta guerra civil que el parlamento decide abolir el gobierno episcopal y propone un acercamiento con los presbiterianos escoceses. En ese contexto de esa guerra y de esa medición de fuerza en la que el parlamento prevalece, es que se convoca la Asamblea de Westminster, que duró del 1643 al 1647, donde se viene la famosa Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo Mayor, el Catecismo Menor. La mayoría de los que participaron eran presbiterianos, aunque había algunos pocos de convicciones episcopales e independentistas. También en este contexto, en esta época, surge la primera confesión de fe bautista del 1644. Y en el 1647 Fox funda la sociedad conocida como la de los cuáqueros. Ya esto un grupo protestante que no creían en confesiones de fe ni en catecismo y que hacían más énfasis en la luz interior que tiene cada creyente y su comunicación directa con Dios. Este conflicto, hermanos, que estamos mencionando, que se da en medio de todo esto que estamos mencionando, y este conflicto armado, al final terminó con la imposición de con una persona del ejército conocida como Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, que era un líder de los soldados leales del Parlamento. Y Oliver Cromwell, en ese sentido, logra imponerse en este conflicto armado, y es así como se convierte en la cabeza del reinado de Inglaterra. Como Oliver Cromwell no era presbiteriano, sino que pertenecía a una iglesia más de corte congregacionalista, este señor trató de imponer en ese sentido la tolerancia con los diferentes grupos protestantes que había en ese momento en Inglaterra. Pero en el caso de Carlos I, el rey, él fue depuesto, fue juzgado y fue ejecutado en el año de 1649. Este gobierno de Oliver Cromwell fue conocido como el interregno puritano. El interregno puritano, es decir, un tiempo de gobierno del puritanismo que duró aproximadamente unos 11 años. Cromwell era un hombre piadoso y estudioso de las escrituras y en ese sentido, como decíamos hace un momento, él quiso promover el tema de la tolerancia religiosa entre los diferentes grupos protestantes. Él trató de crear un estado en la que se respetaran esas diferencias, promulgó leyes a favor de la observancia del Día del Señor y reguló diferentes cosas en el gobierno. Pero, hermanos, definitivamente que el pueblo inglés no estaba preparado para un gobierno así. Había muchos que entendían que la monarquía era la única forma de gobierno correcta, y es así como Cromwell muere en el año de 1658, como decíamos, fue un gobierno de pocos años, y su hijo fue sustituido, pero él no tenía en ese sentido tal vez el fuerte liderazgo que tenía su padre. Se generó un caos en el Reino Unido y muchas personas, aún dentro de los puritanos, increíblemente, presbiterianos episcopales que tenían ideas más intolerantes, ellos decidieron que debía ser restaurada la monarquía. Y es así como le piden al hijo de Carlos I, o sea, el rey que había sido ejecutado, lo deciden llamar para que vuelva y ocupe el trono en Inglaterra. Y esto ocurrió en el año del 1660. Y estos puritanos que ayudaron a que se restaurara la monarquía,
al poco tiempo se arrepentirían de haber colaborado con esta decisión. Este otro Carlos, Carlos II, gobernó del 1660 al 1685. Llegó al trono prometiendo libertad religiosa y acordando respetar al presbiterianismo de los escoceses. Pero ¿qué hizo este Carlos II? Quiso vengarse de lo que le habían hecho a su padre, y al tomar el control del Estado reinstauró el gobierno episcopal como la única forma de gobierno aceptable en la Iglesia, y se eligió un parlamento de mayoría anglicana, y comenzó ahí las dificultades. Es en ese mismo año, 1660, que Juan Bunyan, de hecho, fue hecho prisionero y estuvo 12 años en la cárcel, el autor del Progreso del Peregrino. En el año de 1662, 2 años después, cuando tenía 2 años gobernando Carlos II, más de 2000 pastores puritanos fueron removidos de sus púlpitos, entre los que estaban Richard Baxter, John Owen, Thomas Manton, etc. Y esto fue algo triste para el movimiento puritano, aunque esto a su vez hizo que se incrementara la labor literaria de los puritanos, de la que grandemente nos hemos beneficiado aún hoy en día, en la que damos gracias a Dios de que muchas de esas obras puritanas escritas en inglés están comenzando a ser traducidas al español, y damos gracias al Señor y oramos para que eso siga creciendo. Pero este rey anglicano, Carlos II, en el fondo no solamente era anglicano, sino que era un anglicano con deseo de ser católico, o sea, muy inclinado a volver al catolicismo. Y por esa razón trató de proclamar una declaración de indulgencia en el 1672, pero fue rechazado por el Parlamento anglicano por las sospechas de las inclinaciones católicas del rey. Y en cuanto a los escoceses, que habían sido de los principales en apoyar el regreso de Carlos, el rey violentó el acuerdo que había hecho con ellos y trató de eliminar el presbiterianismo en Escocia. Y en el 1684 se desarrolló una violenta persecución en la que muchos de ellos pagaron con sus vidas. Y es así como ya en el 1685, en su lecho de muerte, Carlos II se declaró finalmente católico romano. Y al morir, ocupó entonces el trono su hijo Jaime II, quien ya se había declarado abiertamente católico romano años antes de ocupar el trono. De modo que aquí vemos cómo entonces ocupa el trono Jaime II, hijo de Carlos II, pero nieto del rey que había sido ejecutado, y este Jaime II es un rey católico, o sea que vuelve otra vez a tomar el trono un católico romano. Y este rey católico trató de hacer lo mismo con su padre, de favorecer obviamente el catolicismo. Se dio una situación con la esposa de Jaime II, porque él había tenido una primera esposa que había sido protestante, de la que tuvo una hija llamada María, que permaneció protestante y se había ido a Holanda y se casó en Holanda con un príncipe holandés llamado Guillermo III de Orange. ¿Qué sucedió? Que mientras Jaime II estaba en Inglaterra tratando de influenciar a favor de volver otra vez al catolicismo y con todo lo que eso implicaba, ese príncipe, Guillermo III de Orange, había sido descendiente de un líder protestante de Holanda que tenía el mismo nombre, y que había peleado contra tropas españolas. Este príncipe era un decidido protestante y su madre era hija de Carlos I, o sea que Guillermo III de Holanda era primo de este rey Jaime II, que era católico. Repito, Guillermo III de Holanda, un príncipe de Holanda, era primo de Enrique II, y aparte de eso se había casado con María, que era la hija de Jaime II. O sea, que eran, por decirlo así, primo segundo, este matrimonio. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Que en medio de esta situación de tensión que se dio con el reinado de Jaime, entonces los protestantes le pidieron a Jaime III y a su esposa María que viniera al Reino Unido para apoyarles a ellos con respecto a evitar que Jaime hiciera lo que estaba planificando hacer. Y es así como
en el año de 1688 ocurre lo que se llamó la Gloriosa Revolución. La Gloriosa Revolución. Y ocurre una guerra en los ejércitos leales a Guillermo de Orange. Vinieron con ejércitos de Holanda, pero tenían gente leales dentro de Inglaterra. Jaime II, con la gente que le era leal, los soldados que eran leales, pero en la guerra finalmente la pierde Jaime II y en ese sentido es depuesto Jaime II como rey. Y al ser depuesto Jaime II como rey, el reinado ahora lo ocupan Guillermo III, que era de Holanda, de Orange, no, de Holanda, y María, que era hija de Jaime II. O sea que Guillermo III, Jaime II era suegro, perdón, de Guillermo III. Y al ocupar el trono, ellos, una de las cosas que hacen es, se preservan los diferentes grupos protestantes de Inglaterra, aunque siguen manteniendo como iglesia oficial la iglesia anglicana en Inglaterra, pero respetando el gobierno presbiteriano de Escocia. Y es así como se promueve completa libertad de culto a estos diferentes grupos protestantes en el 1689. El rey depuesto Jaime II trató de hacer guerra contra su yerno y contra su hija, contando con el apoyo de los irlandeses que eran del sur, que eran mayormente católicos, pero aun cuando trató de hacer ese ataque, también lo perdió y Jaime II terminó huyendo hacia Francia. Y es así como con estos reyes de Guillermo y María se salva la reforma protestante en el Reino Unido, queda como iglesia oficial la iglesia anglicana en Inglaterra, la iglesia presbiteriana en Escocia, respetando la libertad de conciencia de cada uno. Y como consecuencia de este triunfo, se preservó aún la reforma en Norteamérica y en la misma Holanda, que hace tiempo ya había sido protestante. Yo sé, mis hermanos, que hemos mencionado datos, fechas, nombres, que pueden a veces confundir un poco, sobre todo ustedes oyendo esta clase, pero recuerden, hermanos, que estas cosas que estamos mencionando, ustedes deben ir al libro de Justo L. González y ahí pueden en ese sentido ya ver con más detalle, con más detenimiento, más tranquilamente, todas estas informaciones que hemos estado dando de estos reyes. Pero yo quiero terminar esta clase dando algunas lecciones prácticas de todas estas cosas que hemos visto, porque la idea no es simplemente dar información aquí y allá, sino que esta clase pueda ser de provecho. ¿Qué aprendemos de esta clase? Bueno, aprendemos, hermanos, de esta clase que Dios en su providencia hace que de cosas malas salgan cosas buenas. Dios en su providencia hace que de cosas malas salgan cosas buenas, como sucedió con José. Sus hermanos lo vendieron y al final eso produjo que se salvara la familia de José. Lo que hizo el rey Enrique VIII, motivaciones indignas, un divorcio, todas esas cosas. Dios usó todo eso para que de ahí surgiera la reforma protestante, se preservara la reforma protestante. En segundo lugar, aprendemos que la iglesia de Cristo no es meramente una estructura externa unida en un contexto en particular. Por eso que muchos cristianos no se atrevieron a salirse de la iglesia de Inglaterra, porque ellos entendían que la iglesia era esa estructura, y esa idea equivocada hizo que no apoyaran tal vez los esfuerzos que otros estaban haciendo de una iglesia más, con una concepción, a nuestro entender, más bíblica. En tercer lugar, también aprendemos que Dios puede levantar siervos suyos aún en contextos doctrinales muy diferentes a los nuestros. Dios puede levantar siervos suyos aún en contextos doctrinales muy diferentes a los nuestros. Por eso, hermanos, hay buenos creyentes, hubo buenos creyentes en esa época y los hay ahora, de convicciones muy distintas, convicciones episcopales, convicciones presbiterianas, convicciones de otro tipo, con contextos aún más oscuros. Y uno dice, wow, y uno se da cuenta que Dios levanta siervos suyos que han creído en Cristo para la salvación y que viven vidas para agradar al Señor, y debemos estar conscientes de eso. Aprendemos también de esta clase, mis hermanos, que Dios puede usar para bien el hecho de que haya cristianos con influencias en ciertos puestos de preeminencia. Cristianos que tengan influencia, o personas con influencia cristiana en puestos de preeminencia que hacen bien.
como casos de José, Daniel, Esther en la Biblia, el hecho de que hubiese puritanos en el parlamento y en el ejército y personas influenciadas por ellos, definitivamente que con sus sombras, con sus debilidades y sus pecados, pero definitivamente ayudó al triunfo de la reforma y el que al día de hoy tengamos la literatura que mencionábamos, todo ese legado, rico legado histórico. También aprendemos, hermanos, de esta clase, que no es lo mismo nuestra participación como ciudadanos en asuntos políticos o militares, el que la iglesia lo haga como institución. En esa época muchas veces no hubo esa claridad y la iglesia se vio arrastrada en una mezcla con el Estado que no fue sana. Claro, hay que juzgar las cosas a la luz de la época y con el tiempo eso se definió mejor. Sin embargo, hermanos, es importante definir las cosas y no es lo mismo que los cristianos participen de la vida política a que la iglesia como tal se vea inmiscuida en cosas que no son su prioridad principal y debemos tener cuidado con estas cosas. Otro principio que aprendemos ya en último lugar es que aprendemos a que no debemos idealizar los resultados del avance del reino de Dios en este mundo. No debemos idealizar los resultados del avance del reino de Dios en este mundo, porque hermanos, al final su reino está avanzando, pero está avanzando con pecadores. Dios no puso ángeles, Dios puso hombres. Y así como los hombres de la Biblia que cumplieron los propósitos de Dios, pero en medio de debilidades y pecados, así sucedió en la historia de la iglesia. Muchos cristianos pensaron que llegaría una edad de oro con el gobierno de los puritanos, pero eso no fue así. No debemos ser tan optimistas en ese sentido. Tampoco debemos ser tan pesimistas. El mal seguirá creciendo en este mundo, pero también el reino de Dios seguirá avanzando, porque, mis hermanos, Cristo está edificando su iglesia. Y nuestra esperanza, independientemente de una situación o la otra, independientemente de quién esté gobernando, independientemente de quién gane las elecciones, nuestra esperanza no debe estar en un mundo cristianizado. Nuestra esperanza debe estar en que el Señor Jesucristo volverá y entonces habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, donde gozaremos por siempre jamás. De modo, hermanos, que espero que esta clase, con todos estos datos, a pesar de todo lo que hemos mencionado, le haya sido de bendición. Vayan y sigan la lectura de Justo L. González, sobre todo en este tema, para poder así afianzar muchas de las informaciones que hemos mencionado. De modo, mis hermanos, que el Señor les bendiga y seguiremos luego en la próxima clase.